Dentro de la corriente lo que pinta es expresión, se podría decir que es expresionismo, no sé dentro de qué estilo, dentro de qué corriente se identificaría usted y más o menos como qué artistas lo han inspirado o qué inspiración ha tenido por otros artistas antiguos. Bueno, el expresionismo así como puede ser pues toda la pintura si nos apegamos así como expresionismo, pero no obstante cuando ya se llamó esa escuela expresionista, pues realmente estaba surgiendo como a principios del siglo pasado, o sea, del siglo XX, ¿no? Las características o cómo se puede identificar o las partes identificables de lo que sería el expresionismo era como, tenía que ver mucho con lo social en el aspecto de las cosas destructivas, como la guerra, como la violencia, lo agresivo que tiene el ser humano sobre el mismo ser humano, eh, tanto así como entre protesta, como evidenciar también la parte humana que es, pues no sé, la destrucción, ¿no? O sea, evidenciarlo y se prestaba o surgía por las guerras mundiales que hubo. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, a que le llaman el padre del expresionismo, que es Edvard Munch, él venía de un expresionismo, pero de un expresionismo de sus emociones, ¿no? O sea, vio morir a sus familiares, a su mamá y a su hermana ¿cómo se llama? Cuando están enfermos no, de los pulmones. Que vomitan sangre y eso. Bueno, que murieron de eso, ¿no? Y pues este señor, como persona, pues quedó con todo ese dolor, ¿no? Además de que era muy propenso a las depresiones, y era muy propenso a los excesos. Entonces, especialmente se volvió como el auto, como si usted hablar de sus emociones, ¿no? Por eso sus cuadros están como yo solitario en una Navidad en un burdel, ¿no? Y es lo que usted hace también, Y ¿no? así comenzaba, ¿no? Porque ponía así su retrato, ya es como sus autorretratos, ¿no? Navidad en un burdel. Y estoy agüitadote, pero con las muchachas, ¿no? No, yo en autointrospección, ya está en otra circunstancia. Yo en invierno, yo en primavera, la muerte de mi hermana, la muerte de todo, y hasta que llega el grito, ¿no? Entonces, y entonces eso lo vieron eh, los alemanes, porque hermano era noruego, lo vieron los alemanes y después lo adaptaron a su como sociedad, porque efectivamente también hablan de sí mismos, pero como llega la Primera Guerra Mundial, fue la destrucción, la muerte, los pedazos de seres humanos regados, y entonces ahí ya se volvió como social, ¿no? Porque también tenía la característica de los colores chillantes, de los colores puros, ese inicio de lo que fue el expresionismo, ¿no? Y entonces era casi sí tenía con la emoción, pero también tenía que ver esta parte de que tenía que ser como teóricamente o como escuela, tenía que ser colores chillantes y una serie de elementos, o sea, hacer un retrato ya no imitando la naturaleza, sino como yo interpreto tu cara, tu cuerpo, entonces tajaban así como un verde que venía siendo como la luz y quizás un carmesí que venía siendo como, ¿cómo se llama? La parte oscura y entonces así daban como un aspecto medio de volumen o algo así, ¿no? Pero ya entran estas guerras mundiales y ya se puede evidenciar porque quizás no sabía todo el mundo lo que estaba pasando. O sea, sí hay una guerra ya, no sé, y sí, pues ahí, pero en la guerra no teníamos, o sea, en esa época no se tenía, pues, de qué pasaba y estas personas, antes de que llegaran todos los mutilados, antes de que llegaran todos los pinches locos por la guerra, empezaron a dar, como evidencia, no, cabrón, la guerra suceden atrocidades. El ser humano es el lobo del ser humano. Y entonces ahí, y su dolencia de una Alemania que perdió esa guerra y todo eso, ¿no? Y entonces ahí como cuando ya se confirma bien ¿cómo se llama? El expresionismo. Siguió desarrollándose todo lo que fue el siglo XX, incluyeron que también, que yo uso ya
ese tipo ¿cómo se llama?, de formas, tenían que ver, entraron los animales, ¿no? Los animales ya en convivio y como simbolismo de las emociones humanas, ¿no? O de las acciones humanas, ¿no? Y entonces eso también se agregó, o sea, el expresionismo tiene que tener, pues, violencia, algo social como demandante, y al mismo tiempo evidenciar, tiene que ver animales, y también los caracteres de los animales, ¿no? Que por lo regular son animales apareándose, por ejemplo en esos cuadros de Otto Dix ¿cómo se llama? Y grabados de Otto Dix o de Max Beckmann, que también ya están ahí, es la ciudad con los mutilados, es la ciudad con los perros flacos muriéndose de hambre, con los caballos muertos que están desplazando para comer, es el hambre, eso fue lo que fue ese expresionismo. Se sigue desarrollando y quizás ya se quedó con todos los elementos que podría ser, y quizás a diferencia de otros ismos como el surrealismo, que también tiene sus propiedades, y esos vienen como de sueños, más de lo onírico. El expresionismo viene más de lo terrenal, ¿sí me explico? Y entonces tanto las emociones, no quiere decir que las demás carezcan de una o de otra, ¿no? Sino que, o sea, propiamente expresionismo es esto, surrealismo es esto, impresionismo es esto, cubismo es esto, aunque todo tenga algo de que ver con todos los sazones que puede ser en un ismo, pero sí identificas qué es, ¿no? Y yo digo que yo vengo desde ahí, y además de que también en el siglo pasado se estaba inventando o se estaba descubriendo lo que iba a ser la pintura mexicana, ¿no? Y la pintura mexicana también tiene mucho eso, y venido tanto de Europa como venido de lo prehispánico, ¿no? Porque si también nos remontamos y queremos analizar, sobre todo la escultura, que no propiamente fue para un objeto de arte y ponerlo en una galería, sino que era para expresarse sus deidades o hacer sus dioses y todo eso, si las veces se encajarían con el expresionismo, ¿no? Digo, que no se llamaba expresionismo y fue elaborado vamos a hacer al dios murciélago para meterlo a zona maco, ¿no? Pues ellos lo hacían por sus cuestiones religiosas, ¿me entiendes? Y quizás ni siquiera era el escultor el artista, quizás sí tenía un valor en la sociedad, pues era un escultor. Pero lo que quiero decir es que venido de esas partes, de lo prehispánico, que toman mucho desde en los muralistas, y desarrollan toda una mexicanidad o inventan la mexicanidad, pero todos estos desarrollos se quedan así como lo que iba a ser como México, ¿no? Yo creía en esto, y también creía en otros personajes, otros artistas, en este caso Rufino Tamayo, que dice, sí, esto es México, pero también México está dentro de este planeta, ¿no? O sea, y también dentro de este planeta existe Europa, y existe pues todo lo que el arte está en ese momento diciendo, y entonces no se limitó necesariamente a una mexicanidad, sino que abordando todos los ismos, hasta el mismo cubismo, y el expresionismo, y ¿cómo se llama? El arte prehispánico, o las expresiones prehispánicas, logra ser como algo muy de avanzada, ¿no? Del momento. Y eso también son las cosas que como que me atrajeron para mi pintura, y la libertad que me dejó, ¿sí me explico? Porque pasó algo parecido que a veces lo recuerdo, que en una entrevista a García Márquez, que por qué empezó a escribir, que lo que pasa es que yo pensé que escribir era para gente o una cosa, pero leí otra vez Kafka, y dije, cabrón, se puede escribir así, o sea, esto se vale, o sea, esto está dentro de la literatura seria. Dice, pues perfecto, ya tengo la libertad, ya puedo hablar, ya puedo decir, ¿sí me explico? Y es algo parecido conmigo, o sea, esto apareció, esto está, y en la evolución del hombre y del ser humano, y estos artistas desde el siglo final del siglo XIX, o a lo mejor en toda la historia de la pintura y en sus cambios, daban libertad, o daban como esta estafeta para lograr la libertad completa de una expresión humana, ¿no? Y esta puede
bueno, si nos metemos a que si es buena o mala, bueno, ya sería como otros temas, ¿no? Pero el punto de que el artista actualmente pues, ya tiene toda esa libertad, ya, sí, existen los sismos, ya vienen venidos de elecciones como si fuese casi un catálogo, donde te vas a identificar con el istmo que más te guste, ¿no? O sea, si nadie te culparía si dices, bueno, quiero hacer un cubismo ahora en el 2019, pues si lo vas a hacer con calidad, bien y con los recursos que existen en tu contemporaneidad, perfecto. Y si también lo quieres hacer muy a la pasada también, o sea, ya existe, o sea, si no hay la policía del arte o algo así, ¿no? O sea, Ahorita le esperé la policía. existe la política, sí, y todo eso, ¿no? Pero no existe así el quien vaya, oiga, que ahí por la americana están pintando otra vez expresionismo. Expresionismo a estas alturas, no, ya pinten otra cosa, ¿no? O sea, eso no pasa, ¿no? Y este estilo, este expresionismo, o sea, siempre que desde que empezó a pintar, pintaba esto o hubo alguna época en la que pintó otra cosa y después al final se quedó con el expresionismo. Y realmente siempre, con estas libertades y todo eso, nunca busqué necesariamente mi estilo. Más bien, con un poco de sensibilidad, con un poco de lectura, y de acuerdo a mis necesidades que quería expresar, por ejemplo, un desamor, o una noche de exceso o algo así, reunía a las partes, reunía como para un platillo, no sé si me explico, elaborar un platillo muy a lo que yo sentía, muy al sabor que quería como darle, ¿no? Y entonces en esta especie como si hubiese un catálogo de ismos y las características que tiene cada uno, como casi si hubiese tomado lo que me venía, lo que entendía, lo que quería o que iba a servir para mi trabajo. Es casi como llegar a un lugar y esto me va a servir para esto me va a servir para esto, me late para esto, agarrar y hacer una amalgama de cosas, porque tanto está Tamayo, tanto está Matisse, tanto está Orozco, tanto está hasta el mismo Warhol, de alguna manera, al menos teóricamente, atractivo, y todas esas libertades, si me explico, hasta tomar de como quien dice no me gusta, ¿no? Pero que existe. Sí. ¿Con qué continuamos? Bueno, ya hablando como de este libro de Mi perro bravo, y ya que menciona como cosas de literatura, yo veo que el inicio es un escrito, me imagino que usted lo escribió, bueno, a mí me gusta mucho, se me hace como muy interesante como la analogía que hace de como este sentimiento, estas emociones como crudas que todos tenemos, cómo lo hace la analogía a un perro, a mí me gusta mucho, y entonces todas esas pinturas son como de ese perro, entonces quiero saber como un poquito más como de su inspiración o las situaciones pues que representa tanto como ese perro. Si hablamos o podemos interesarnos de lo que es buen arte y lo que no lo es, eso ya sería como meternos, como dije hace rato, en cosas así que podríamos no salir de acuerdo, pero el punto de lo que yo creo que es un arte que es serio y que es bueno, es el que viene de las demás artes. Es decir, cuando tu emoción es como completa, porque como ser humano, aún así tengas toda esta diversificación y opciones y todo eso, lo que vas tomando es lo que te va formando. Y tanto religiosamente como moralmente, como éticamente, sexualmente, y resulta que todo eso que dijiste, encuentras tus propios arquetipos, tus propios simbolismos, y forjas al artista, como que sumergir al artista. Y en el caso de mi escrito de Mi perro bravo, pues fue entre la realidad, porque todo eso realmente ocurrió, y yo creo que para un buen arte tiene que ser que, al menos para mí lo que yo pienso, es que sea auténtico, o sea, que realmente esa emoción es tuya, ¿no? Cual sea, cualquiera que sea, si tiene los elementos de honestidad, de verdad, y también su parte de belleza y su parte de crueldad y todo, refleja tu persona, y al reflejar tu persona de esa manera auténtica, venida de ti, otra persona se va a ver
o sea, identificada porque estamos en el mismo, somos la misma especie, ¿sí me explico? Y al menos en este texto que puse ahí, pues aunque geográficamente se pueda encontrar pues, en un lugar, o sea, bueno, por lo que se narra, pues es algún lugar de Latinoamérica, o México o algo así, porque también se dejan ver con cuestiones de intereses, escuela primaria, de calles y todo eso, ¿no? Y entonces yo te puedo decir que cuando escribí El Perro Bravo era algo que iba a dar mucha tela de donde cortar. Iba a ser un cuentito, pero el cuentito tiene muchas imágenes y el cuentito habla de mí y tiene poética y tiene una especie de sonoridad, a veces tiene sus estridentismos, tiene sus momentos emotivos y tristes y otros graciosísimos. Y dije, no, este escrito, que primero fue el escrito, y de ahí se desarrolló mucha de mi pintura y se sigue desarrollando, ¿se me explicó? De hecho, estamos haciendo un documental que queremos que se llame así porque lleva eso, o sea, esa es la parte humana mía que tomé para hacer una especie de arte, ¿no? Para hacer mi trabajo, mi arte. Bueno, a mí en lo personal lo mismo que menciona de que el arte debe ser como real, yo también comparto como esa idea. Entonces también como preguntarle para usted qué es el arte, o sea, tanto como para un artista, tanto como qué función cree que o impacto tiene el trabajo de un artista en una sociedad moderna. A veces, y hasta hace poco, yo estaba como ya, si no decepcionado, ya menos creyendo que el arte iba a tener o que tenga algo que pueda interesarle a la sociedad, debido a tantas opciones que ya tiene la gente, yo mismo, tanta distracción, me refiero que en un momento que estás pensando, algo pasa que te distrae, un meme, un mensaje pendejo ahí y ya cambia todo, ¿sí me explico? O algo así, algo que está sucediendo políticamente, ya te mandan la imagen y todo eso, y entonces de alguna manera hay una despersonalización, o sea, te cambió, o sea, lo que podías hacer o lo que estabas creando, a ti como persona, ya, al punto de que la moral o todo ya es muy flexible, ¿no? O sea, ya todo puede ser, todo encaja, es posible, ¿por qué no? ¿Se me explico? Y entonces, en esta que podría ser como una libertad, pues también pues despersonaliza un poco porque como que si se perdiera, ¿cómo se llama? Determinaciones, de toda clase de determinaciones de estéticas, morales, sexuales, ¿no? En todo esto. Pero aún así creo que, por ejemplo, ahora cuando pasó Hembras, ya dije, éramos dos personas, dos pintores, haciendo un ejercicio de dibujo. Y este ejercicio de dibujo consistía en hacer la figura humana, cada quien a su estilo, y que se desarrollaran en un interior y la narrativa que cada quien más o menos le quisiera dar, pero que tuvieran puntos de encuentro para lograr una más o menos narrativa. Y se coincidió cuando empezamos a trabajar, porque Juan Carlos trabaja más bien con modelo, y yo puedo trabajar con modelo o sin modelo, o sea, o con fotografía o sin fotografía, o sea yo soy mucho de que puedo, sin imágenes, las que están en mi cabeza, ¿no? Y el punto es de que cuando empezaron a ir las modelos, pues la mayoría de personas que modelan son mujeres. O sea, y no es culpa de nadie, o sea, no es así como que elegimos, son las mujeres, ¿no? O sea, que de 15 modelos, 14 o 13 son mujeres, ¿no? Y entonces era como una especie de, pues nomás así, coincidencia. Y ya cuando empezamos a notar y de repente quizás llegó un modelo hombre, también lo dibujamos. Pero sí decidimos, oye, pues mejor vamos haciendo mujeres. Aparte, también la figura femenina está muy presente, ¿no? en su obra. Y además, también por eso, porque dije, mira, si analizo,
casi siempre son mujeres. Sí aparecen hombres, en este caso estos luchadores, y aparece el hombre, que en este caso que es ¿cómo se llama? La simbología de mí mismo, ¿no? O sea, o de mí mismo del hombre, ¿no? O algo así de la seducción, ¿no? Y entonces sí existe pues, esa dualidad, pero si es un solo personaje, casi siempre son mujeres, o siempre tendiendo a lo femenino, ¿no? A lo femenino como contraparte, como pensar más en eso, no sé si debido a que soy heterosexual o no sé, y también viendo la historia del arte, o al menos si me pongo ya bien clavado, pues la mayoría de cosas que me han gustado tienen que ver con lo femenino. Pues como hombres nos gustan las mujeres, ¿no? Entonces se fue como medio una cosa a la otra, pero de la manera más natural y aburrida en cierto aspecto. Pero se nos ocurrió que ya pues hay que darle con puras mujeres, porque dije, mira, que también hay que salgan las perras. Resulta que las perras eran hembras, ¿no? Y entonces, ya mira, porque no hicimos falos, no hicimos nada de eso, y dije, pues ya no va a haber falos, porque a veces hago falos, que no, pues aquí no va a haber falos, aquí ya sacamos el falo y va a haber mujeres y hembras, en este caso, o hembras, yo también. Y buscando, ¿cómo se llama? Un hombre, a Juan Carlos se le ocurrió ponerle hembras, y bueno, vamos a sacar hembras, pero no sabíamos el impacto que iba o sea, lo intuíamos, pero era muy natural porque si buscas en un diccionario es apropiado decir hembras, o sea, de hecho el género es macho y hembra, también nosotros, nuestra especie, o sea, no nomás es para los animales, es para identificar lo femenino y lo masculino, y en los seres vivos y en las plantas es macho y es hembra, ¿no? También en las plantas existe eso, ¿no? Y entonces como muy pues así genérico, y entonces, pero no, al menos los de Guadalajara creían que era despectivo, y aún así, cuando vimos que la palabra mujer, curiosamente, en la historia de la palabra y la etimología, el despectivo es mujer, porque viene de molusco, de blando, de suave, de débil, de otras connotaciones que le puedes encontrar a la palabra mujer, ¿no? Y entonces alguna vez en la historia de la palabra mujer era el despectivo y no hembra. Pero actualmente, como todo evoluciona, como todo cambia y todo eso, pues eso pasa. Pero a tu pregunta, ¿qué podría ocurrir? Pues ocurrió que expusimos, la gente tenía alguna expectativa, si fuera la inauguración, pues vieron que no se podía caminar y se podía entrar de tanta que se tenía, de lo que había imágenes ya por internet, y eso causó, como a ver, están quedando chidas o están quedando gachas o no sé, pero creó como interés, y entonces por eso se llenó y empezó toda esta serie de debates que éramos machistas y que estábamos en contra de las feministas y que todo esto y que las mujeres o los grupos artistas de mujeres ya exigiendo también su palabra, o sea, prefiero manifestarse, que nadie les decía, pues manifiéstate, pues también mira, ahí está el museo, si hace un proyecto va y se presenta, o sea, como todos los proyectos, aquí no es de si eres ciego, si eres hombre, si eres mujer, si eres homosexual, si eres chaparrito, si eres gordo, si eres flaco, o sea, aquí se lleva un proyecto y si se gestiona de una buena vez y es interesante para, en este caso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del museo, pues su curador. Sí, pues se llevan a cabo, pero otra vez de vuelta, pues sí pasó algo, al menos un grupo de mujeres dijeron, bueno, vamos haciendo nuestro propio arte, ellos son machistas, nosotros vamos a ser hembristas o algo así, y vamos a hacer algo. Ese es de lo último que me ha pasado, pero lo primero que me pasó, y ese es el cambio que yo veo más, es que yo me iba a dedicar a otra cosa. Ir a Cabañas hizo que yo me quisiera dedicar al arte. Y entonces cuando platico con otros artistas más viejos que yo, he escuchado gente que dice, de no haberme dedicado al arte, yo sería un asesino. De haberme no dedicado al arte, yo hubiera sido, o sea, cosas que posiblemente iban a resultar negativas para la sociedad. ¿Me explico? Y entonces eso del asesino ya no es el primer artista que lo escucho. También hay una entrevista con Pedro Coronel, que dijo que de no haber sido pintor hubiera sido el asesino más terrible o algo así, ¿no? ¿Y qué hubiera sido si no hubiera sido pintor? Vendería jitomates.
O sea, también está bien, me gustan los jitomates, tendré muchos jitomates, ¿no? Pero sí, o sea, yo no sé qué hubiera hecho, pero pues era lo que se dedicaba y pues mi papá quería que se dedicaran sus hijos al comercio, ¿no? Si explico, no tiene nada de malo. Pero también creo que yo como persona hubiera estado más enfermo, hubiera estado enfermo de, por ejemplo, de dolor, de sufrimiento, de un montón de cosas. Que no quiere decir que yo sea como artista esté exento, ¿no? Lo tengo, pero siempre hay una reflexión. El arte hace reflexionar tanto a las sociedades como al individuo y a las sociedades. Y sí creo que hay una mejor sociedad si está el arte. Ahora que están quitando presupuestos a museos y todo eso, lo único que están quitando es la posibilidad a la gente de tener una vida mejor, un mayor conocimiento de sí mismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se quitan los presupuestos, ya no va a haber arte en los museos, ¿o cómo? O ya no puedes ver todo, por ejemplo, hoy se inaugura una exposición. Qué bueno que hubo para traer esa calidad de artistas. En el Larva. En el Cabañas. Ah. También en el Alba, de una amiga. Pero ella de este pintor Sean Scully, que es famoso mundialmente, ¿no? Y para eso, qué bueno que lo trajeron como a Guadalajara. Y sí, sí puede haber cambios. O sea, si la gente se da su momento de leer, de ver pintura, de ver arte, de escuchar música, si hay un cambio, o sea, te la piensas otra vez y sí tiende a mejorar al individuo. Y si mejora el individuo, va a mejorar la sociedad. Bueno, ya casi para terminar, me gustaría saber cómo es su proceso creativo a la hora de pintar, más o menos. ¿Cómo funciona? Sí, siempre estoy pintando, pero estoy pintando viendo. Es decir, libros o en la computadora, estoy viendo, y entonces está de alguna manera que no quiero que sea todo consciente, porque si es consciente y en cuanto se vuelve sumamente consciente, ya se vuelve aburrido. Es decir, si tengo la idea muy clara de lo que voy a pintar, ya tengo la imagen, pero al llevarla a cabo ya no está siendo tan aventurero. Entonces como que sí quiero llegar con una idea, pero más que con una idea, con una emoción. Con una emoción. Y entonces esa emoción la tengo que descifrar en simbolismos. Y si el personaje va a ser una mujer, o el personaje va a ser una mujer que monta un perro, o un perro que monta una mujer, o algo así va a empezar como a dialogarse. En este caso va a ser una mosca, y esta mosca es hembra, y se va a subir sobre un cadáver o se va a subir sobre una bola de estiércol, no sé. Algo va a pasar, de acuerdo a mi emoción. Quiero darle una connotación graciosa o de crítica, ¿no? O de crítica y graciosa. Que sea potente, pero no tan potente. Que sea algo que recuerde la muerte, pero no de manera tan trágica. O sea, si me explico, así como que hablamos de México y que el Día de Muertos y que la madre, pero todo México, eso es para los turistas, yo no conozco a un mexicano que vea la muerte y se asuste. Pero el punto es de que así lo hago. Entonces ya que voy a pintar, ya es un proceso ya muy físico y tranquilo de desayunar, de levantarse y quizás ya como en la noche ya acomodar el caballete, ahí están los colores, ahí está el caballete, levantarse, desayunar y subir, poner algo de música o algo y empezar. Dijimos que van a ser moscas, ¿no? Y así, y la misma pintura te lo está llevando, el recordar a otros pintores, porque sí, yo recuerdo muchos pintores cuando estoy pintando, ¿no? Y los recuerdo para ayudarme a mí mismo, para ayudarme a lo técnico y en las posibilidades que pueda hacer. Ya, pero no quiero la imagen completa del pintor, sino cómo resolvieron algunos asuntos, ¿sí me explico? Si el cuadro va a ser oscuro o si el cuadro va a tener luz. Y cómo podemos darle volumen, ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese proceso yo creo que estoy emocionándome, y espero, al menos, estarlo cargando de mí mismo. Ese es como mi proceso. Claro. Bueno, ahorita que regresando otra vez como a lo de la sociedad,
¿Cree que vaya como alguna responsabilidad o cuál es como la tarea del artista contemporáneo, los nuevos artistas? En cierta manera una responsabilidad, pero quizás más en corto, porque la responsabilidad que yo puedo llevar es, por ejemplo, aquí como estamos nosotros, ¿no? Del mensaje que yo estoy dando. Pero este mensaje está la oportunidad de estar cara a cara, ¿no? Entonces, pero ya después que se va de mí y está en un museo, ya no es tanto mi responsabilidad. Es decir, estas chicas feministas no estuvieron en el estudio cuando estábamos desarrollando. No saben que el 80% o 85% de la gente que participó son mujeres. No saben que eran comidas familiares. No saben que compartíamos modelos y artistas y toda la gente que nos ayudaba ahí, que todo era una armonía y no había ninguna política ni de género ni de nada. Era un grupo de personas que estaban trabajando. Entonces lo que quiero decir es que esa responsabilidad en corto sí lo creo, ¿no? O sea, yo como artista y mi mensaje que estoy dando en corto. Si mi mensaje, sin mi presencia humana, está en un museo y la connotación de un cuadro mío les hace ver algo negativo, eso ya no es como mi compromiso. Es como una película, ¿no? Es como, o como un cuchillo, ¿no? Si el cuchillo es, si sacan el más filoso del mundo, pues lo que pienso yo es que ya voy a poder hacer mis laminitas ¿cómo se llama? De salmón, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero otro puede decir, ya puedo, o sea, cortar carne humana, ¿sí me explico? Pero pues eso ya es desde el otro, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, y también el cine, o sea, el cine dices, bueno, Bergman se me hizo una gran película y todo eso, entendí un montón de... Y otros pueden decir, oh, pinche película, o tomarlo de otra manera, ¿sí me explico? Y ya no es el compromiso de Iñárritu, o sea, ni de otro, o sea, pues ya es el compromiso de que lo ve. Y además la pintura ya ni siquiera, cuando se pinta ya ni siquiera es mía, ya es del que la está viendo en cierta manera, porque así lo está entendiendo, ¿no? Como los libros, o sea, yo lo entendí así, tú lo entendiste así, mi lectura es esta, debido a mis experiencias y a mis ideas morales y religiosas, ¿no? Así lo entiendo, así me cuachalanga, así me conviene, pues así como lo veo, ¿no? Y o de esta manera me lastima, ¿no? Me lastima de esta manera porque he visto películas que me lastiman y no por eso voy a reclamarle a Peter Greenaway. Me lastimó algunas escenas, pues así es, porque me movió algo, ¿sí me explico? Y yo lo veo de esa manera, me movió algo. Y bueno, ya para cerrar, la última pregunta. Bueno, me gustaría alguien que diera como un mensaje o qué le diría como a los artistas jóvenes como nosotros, sobre todo a los que están estudiando artes plásticas, porque es para los que va dirigido como todo este video. Pues yo creo que es una carrera difícil como todas si quieres tener una especie de destacarte en el aspecto ¿cómo se llama? De vivir del trabajo, ¿no? De vivir de tu trabajo. Sí, no, es complicado, pero pues también yo creo que todos, o sea, todos los trabajos lo son, ¿no? Pero la dedicación también en todos los trabajos te va a hacer notar. Y una cosa también es que estén eh, en el romanticismo y en la realidad, en el orgullo y en la humildad. ¿Sí me explico? O sea, me refiero en la humildad, en el aspecto de que puede ser que no lo estés haciendo muy bien. ¿Sí me explico? O sea, yo cuando iba a solicitar la expresión a Musa, iba con cierto carácter, pero también tenía la humildad de aceptar que no se iba a hacer, ¿no? Pero imagínate, si hubiera sido un orgulloso, me dicen, no, pues chinguen a su madre, ya ni quiero. O sea, ¿sí me explico? O sea, pues yo mismo me voy a quemar, o sea, yo mismo entonces, ok, aguanto vara, ¿no? Hasta que llegue, ¿no? O si fuera muy humilde, no, pues ya no voy a exponer lo que quieran, no, ya no, patienme. O sea, tampoco eso. Y romántico, sí, porque son tus emociones. Son tus emociones y hazle caso a tus emociones. Pero también pragmático porque es un negocio. ¿Sí me explico? O sea, si quieres vivir de esto, también tienes que hacer como ir pensando en que después de que pintas el cuadro, se le toma la fotito, se sube a Face, se intenta vender, se intenta hacer, o sea, pragmático me refiero que empieza a ser que tú eres una empresa y que puedes crecer como artista y como empresa.
¿Me explico? Tener ambas cosas, también lo romántico y lo pragmático. Esas cosas se deben como tener y creértela y dudar. O sea, como trato de decir, como los puntos medios de las cosas, ¿no? Y pues tratar, no sé, de mejorar y ver, que así si los escritores leen mucho, los pintores ven mucho. Ya creo que sería todo. Sí, corte.